acordáis de los capítulos anteriores sobre cómo se hizo rico Estados Unidos, Inglaterra, etc.? Pues bien, China es eso, pero llevado a la enésima potencia. Para que os hagáis una idea, es la tesis de List, pero en esteroides. Este es un vídeo que no le va a gustar ni a los liberales ni a los prochinos. Tenemos para todos. No diré comunistas, refiriéndome a los prochinos, ya que sé que una gran parte del movimiento comunista ni siquiera tiene a China en consideración como socialista, por motivos evidentes, por lo que me referiré a ellos como simplemente prochinos, entendidos estos como gente afín al movimiento comunista que considera que en China existe algún tipo de socialismo. Con esta pequeña aclaración hecha, empezamos. Dividiremos este vídeo en dos partes. La primera parte diremos que es la cara A, la cara antiliberal, antidogmática del libre mercado y sus abanderados. La cara B es la cara oculta, la cara que irrita a algunos comunistas prochinos que defienden que China tenga algo que ver con el socialismo. No me enrollo más, al lío. ¿Cómo se hizo rica China? Contexto inicial y retos de China en los 70. En 1970, China era un vasto paisaje de campos y aldeas atrapado en un ciclo de pobreza agrícola que parecía interminable. El 70% de su población vivía en zonas rurales, luchando por sobrevivir con la agricultura como su única fuente de sustento. Este modelo, impuesto por las políticas maoístas, exaltaba la autosuficiencia agrícola y la propiedad colectiva, pero creó un gigante dormido, incapaz de iniciar la industrialización. La contribución de China a la producción manufacturera global era insignificante, aportando menos del 2% al valor agregado manufacturero mundial. Esta cifra no solo reflejaba su atraso industrial, sino que también marcaba el comienzo de un enigma económico que parecía casi insuperable. En términos de PIB per cápita, China estaba estancada en uno de los niveles más bajos del planeta, con apenas $100, colocando el país a la par de las naciones más empobrecidas de África subsahariana. La situación económica restringía la capacidad de China para reunir capital e intentar industrializarse. Las carencias de bienes de consumo eran crónicas, y la mano de obra subutilizada, atrapada en un círculo vicioso de pobreza y baja productividad. La industria manufacturera de China estaba estancada en un nivel primitivo. Sus productos eran textiles y artesanías de bajo valor, incapaces de competir con la tecnología avanzada de Occidente y Japón. La mano de obra barata mantenía salarios miserables. China parecía estar condenada al fracaso. Además, China estaba aislada política y económicamente. La Guerra Fría generó desconfianza con la Unión Soviética, con la que tuvo disputas fronterizas en 1969, y con Estados Unidos, que impuso un embargo económico. La revolución cultural agravó la situación, desmantelando la estructura social con persecuciones, interrupciones educativas y paranoia. Mientras algunas economías africanas empezaban a industrializarse en 1970, China seguía rezagada, con un sector manufacturero más bajo que el de África. A pesar de su gran población, el país se enfrentaba a enormes desafíos para transformar su economía y competir a nivel global. Transformación industrial y políticas activas. El cambio dramático comenzó a fines de los años 70. En 1978, China estaba al borde de una transformación radical, con Deng Xiaoping impulsando un nuevo modelo económico. La era de la autosuficiencia agrícola llegaba a su fin, y el programa de reforma y apertura prometía cambios que redefinirían el destino de China. Pero, ¿cómo lograr esta metamorfosis en medio de tanta adversidad? Y aquí viene la receta antiliberal. Atento. Uno de los pilares de este nuevo enfoque fue combinar políticas proteccionistas con apertura a la inversión extranjera. China mantuvo un control firme en sectores estratégicos, como energía y telecomunicaciones, mientras permitía inversión extranjera en áreas específicas. El objetivo era proteger las industrias emergentes, como la automotriz, que creció bajo control de importaciones, dándole tiempo para competir en igualdad de condiciones. En 1980, el gobierno creó las primeras zonas económicas especiales, las ZEE, en ciudades clave como Shenzhen, Zhuhai, Shantou y Xiamen. Estos enclaves se convirtieron en laboratorios de desarrollo económico, con incentivos fiscales y regulaciones laborales flexibles que atraían capital y tecnología extranjera. La apertura controlada y la protección interna permitieron a China beneficiarse de la globalización, mientras mantenía a raya la competencia desleal. Sin embargo, la expansión de estas zonas era solo el comienzo de una serie de movimientos estratégicos que transformarían radicalmente la economía china.
Para 1984, el gobierno expandió las ZEE a 14 ciudades costeras, y para 1992, más de 100 áreas se convirtieron en zonas de desarrollo. Esto demostraba el éxito de las políticas iniciales y el optimismo en que la apertura económica podría impulsar el crecimiento, sin perder el control estatal. La inversión extranjera creció a más del 15% anual en los años 80 y 90, haciendo de China un destino clave para la inversión global. Pero, ¿qué impacto tendría este capital en la economía del país? El impacto de estas inversiones fue evidente. Las ZEE, inicialmente en la costa sur, se transformaron en centros industriales, convirtiendo aldeas en grandes ciudades. Shenzhen, un pueblo pesquero en 1980, pasó a ser una metrópoli de más de 10 millones de habitantes en 2010. Este crecimiento fue resultado de políticas proteccionistas y apertura a la inversión extranjera, pero el verdadero éxito se vio en la transformación del sector manufacturero. El Estado jugó un papel fundamental al guiar el desarrollo económico a través de políticas industriales que promovían el crecimiento de sectores clave. Se implementaron medidas como subsidios, créditos preferenciales y políticas de protección para fomentar el desarrollo de industrias que el gobierno consideraba esenciales para el futuro del país. Este enfoque dio lugar a la creación de campeones nacionales en sectores clave como el carbón, la electricidad, las telecomunicaciones y la manufactura de aviones, que se beneficiaron del apoyo estatal para competir en el mercado global. Durante los años 90 y 2000, el gobierno emprendió reformas en las empresas del Estado, privatizando las ineficientes y eliminando las no rentables. Aunque controvertidas, estas reformas hicieron el sector industrial más competitivo. El número de trabajadores en SOEs se redujo en 40 millones entre 1995 y 2005, mientras el sector privado absorbía la mano de obra, aumentando la productividad. El efecto fue explosivo. El valor agregado manufacturero pasó de 32.000 millones en 1970 a más de 4 billones en 2015. China superó a Estados Unidos como mayor productor manufacturero en 2010, con más del 30% de la producción global. Este ascenso fue resultado de políticas audaces, pero el futuro aún planteaba desafíos para China. Resultados y posición global de China. El proceso de industrialización de China tuvo un impacto profundo en su economía y en la global. Al convertirse en la fábrica del mundo, el PIB per cápita de China creció de $100 en 1970 a más de $8.000 en 2015, transformando el país en una potencia económica. La industria manufacturera pasó de representar el 25% del PIB en 1970 al 40% en 2015. Este crecimiento no solo impulsó el PIB, sino que convirtió a China en una economía urbana e industrializada. En 1978, más del 90% de la población vivía en pobreza extrema. Para 2015, esta cifra era menos del 1%. Entre 1980 y 2015, la tasa de urbanización creció del 20% al 56%, transformando ciudades como Shanghái y Shenzhen en centros globales de comercio e innovación. El proteccionismo estatal jugó un papel clave en este proceso de crecimiento. Al mantener sectores clave bajo control estatal, el gobierno chino dirigió el desarrollo hacia áreas prioritarias para el crecimiento a largo plazo. Por ejemplo, 1. Identificar sectores clave, como la tecnología de la información y la biotecnología. Y 2. Canalizar recursos mediante subsidios, créditos preferenciales y protección arancelaria. Este enfoque permitió a las empresas chinas fortalecerse antes de enfrentar la competencia global. También, la política cambiaria mantuvo el yuan devaluado, haciendo las exportaciones más competitivas. Esto atrajo inversiones y permitió a China acumular grandes reservas de divisas. Sin embargo, estas políticas generaron tensiones internacionales, especialmente con Estados Unidos y la Unión Europea, que acusaron a China de prácticas comerciales desleales. A pesar de los desafíos, China se consolidó como la mayor potencia manufacturera del mundo. En resumen, su ascenso combina proteccionismo y apertura controlada, permitiéndole emerger como superpotencia global. Ahora bien, esta es la historia oficial antiliberal. Vamos a la cara B de la historia, la extraoficial. Esta es la historia que no le va a hacer gracia al comunista pro-chino o que directamente desconoce. Veamos.
Muchas personas creen que el crecimiento de China se debe solo a las reformas de Deng Xiaoping. Desconocen de dónde viene ese programa y las circunstancias que lo hicieron triunfar. Anteriormente ya mencionamos las medidas del programa de Xiaoping: apertura de la economía, fomentar inversiones, exportaciones, etc. A la vez que se mantiene un fuerte control del Estado. Vale, bien. Lo que ocurre que estas medidas de apertura comercial requieren de un factor extremadamente relevante. Es necesario e imprescindible que haya inversores extranjeros que quieran invertir en la economía china, ya que el crecimiento chino se ha basado mayormente en recibir inversión extranjera. He aquí el problema de la cuestión. Un Estado paria excluido de la ONU y la OMC tiene muy pocas probabilidades de recibir inversión extranjera. Sin embargo, China ahora mismo es parte de ambas organizaciones. ¿Cómo es posible? Factor número 1. Presidencia de Richard Nixon. Para finales de los años 60, China estaba arrasada por la revolución cultural y el gran salto adelante, así como aislada geopolíticamente debido al cisma chino-soviético de 1960. Es en ese momento cuando Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, se da cuenta de algo muy interesante. Si hace crecer a China, puede usarla contra la URSS y forzar la caída de dicho Estado. De este modo, Nixon gradualmente, a través de la diplomacia del ping-pong, fue mejorando sus relaciones con China, con Mao todavía en el poder. ¡Ojo! Ese mismo año, el mismísimo presidente de Estados Unidos viajó a China, incluso reconoció que Taiwán era parte de la República Popular China. La URSS era el enemigo común de China y Estados Unidos, así que decidieron unirse contra esta, llegando a apoyar conjuntamente distintos movimientos políticos y guerrillas antisoviéticas, como la Camboya de Pol Pot o el Pakistán de Zia-ul-Haq. Esta nueva situación diplomática también conllevó 1. Una expansión notable del comercio bilateral entre ambos países y 2. Un aumento considerable de las inversiones directas de empresas estadounidenses en territorio chino, destino preferente para la inversión de dichas empresas. China sin Nixon no sería lo que es hoy. Número 2. ¿Quién ayudó también a China? El World Economic Forum, también conocido como el Foro Económico Mundial o el Foro de Davos. Aquí viene la chicha. ¿De dónde proviene el programa de medidas de Deng Xiaoping? La respuesta es muy sencilla: del Foro Económico Mundial. Antes de que me llaméis paranoico, veamos los hechos. 1. Klaus Schwab invitó a Deng Xiaoping para la Convención de Davos de 1979. 2. Deng rechazó la oferta, pero envió a los mejores economistas chinos para aprender de ellos. 3. 2 meses después, Klaus Schwab visitó China él mismo y volvió en 1981 con algunos de los CEOs más grandes de Europa. 4. Gracias a Schwab, Nestlé fue una de las primeras empresas en ir a China. Después vinieron las empresas alemanas. Volkswagen fue de las primeras empresas automovilísticas en poner fábricas en China, en las cuales se producía el modelo Santana. Todo un éxito en el mercado asiático. 5. Para 1983, Schwab dijo que su simposio anual era la reunión más relevante para la toma de decisiones en el mundo. Se reunían empresarios malayos, árabes, coreanos, pero la mejor opción para invertir era siempre China, con su mano de obra barata. En síntesis, Schwab fue el agente que agilizó la entrada china en el mercado mundial y también fue coautor de las reformas económicas chinas, junto con el resto de empresarios y asesores del WEF. El comunismo chino, patrocinado por el Foro Económico Mundial. Por lo que la cuestión es, ¿habría pasado todo esto sin Schwab y el Foro Económico Mundial? Posiblemente. ¿Habría pasado tan rápidamente? Ni de coña. Schwab y el WEF, abriendo y reformando China, dieron el impulso inicial necesario para el establecimiento de la globalización actual. China logró unirse a la ONU y al Consejo de Seguridad en 1971 gracias en parte al apoyo de Estados Unidos, que en ese momento propuso una solución que incluía a China y mantenía a Taiwán en la ONU. En cuanto a la OMC, Estados Unidos también jugó un papel crucial en las negociaciones para la adhesión de China en 2001, imponiendo condiciones que China aceptó, marcando una fase de sumisión económica. Esta sumisión empezó a revertirse con el tecnonacionalismo y mayor intervención estatal bajo Hu Jintao a partir de 2003, por lo que esto nos llevaría al último punto: dependencia china a la economía estadounidense. China mantiene el valor de su divisa bajo comprando dedo estadounidense.
Según el informe China's Holding of US Securities, China es el mayor poseedor de reservas en dólares, lo que demuestra su dependencia de la deuda de Estados Unidos. Klaus Schwab, Richard Nixon y Bill Clinton fueron clave en el crecimiento chino. Schwab reformó la economía, Nixon creó un entorno favorable para la inversión y Clinton facilitó la entrada de China en la OMC.